Hola chicos, buenos días. Esta es la clase número 2 de funciones y el objetivo de esta clase es representar una función mediante su gráfica y de forma algebraica, analizando sus principales características. Sé que algunos de ustedes tal vez ya hicieron las actividades, espero que este video sirva para aclarar algunas dudas con las cuales hayan quedado. Así que comencemos con la clase. Entonces, antes de comenzar, les quiero comentar que ya están los contenidos de la prueba de transición universitaria de matemática en el link que les dejo abajo. Esta consta de 4 unidades al igual que siempre, 65 preguntas. La cantidad de contenido se disminuyó en comparación a los años anteriores, lo cual es muy bueno para nosotros. Nosotros vamos a terminar de ver los contenidos de la unidad de álgebra con toda esta parte de funciones y los contenidos de la unidad de números ya están vistos completamente hasta el año pasado, lo cual es una súper buena noticia para nosotros. El que quiere verla y tiene algunas dudas, por favor, envíeme un mail. Puedo contestar todas las dudas que tengan. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con la segunda clase no presencial de funciones. La clase anterior nosotros trabajamos todo lo que era el dominio y el recorrido de diferentes funciones. Por favor, repase esos contenidos para que no se le olviden. Esta clase nosotros vamos a recordar o aprender todos los conceptos importantes de función afín, lineal y constante. Vamos a comenzar viendo la función afín. La definición de una función afín es aquella que está definida por la siguiente fórmula. F de x igual a mx más n, con m y n números reales distintos de 0, y su gráfica es una línea recta que no pasa por el origen. Puede cortar arriba o puede cortar abajo del eje X, pero nunca va a pasar por el origen. Luego tenemos la función lineal. La función lineal es aquella que está definida por la fórmula f de x igual a mx, donde m es un número real distinto de 0. Esta siempre va a pasar por el origen. Luego tenemos la función constante. La función constante es una línea recta de la forma f de x igual a c, donde c es un número real. Su gráfica es una recta paralela al eje x, o podemos decirlo de otra manera, una recta perpendicular al eje y. Entonces, vamos a hacer un resumen de estas tres funciones. Podemos hacer un mapa conceptual utilizando la forma f de x igual a mx más n. Si n es distinto de, si n es igual a 0 y m es un número real distinto de 0, entonces la función va a ser lineal. Si ahora m es igual a 0 y n es un número real distinto de 0, va a ser la función constante. Y si m y n son números reales distintos de 0, entonces vamos a tener la función afín. Con este mapa podemos resumir todo lo que es la función de tipo recta en el plano. Entonces, la primera actividad que ustedes tienen que hacer es clasificar según corresponda cada una de las siguientes funciones. Ojo con la letra C. Recuerda la materia de la clase pasada para poder hacer esa. El ítem número 2 tenemos la función definida por 3x más 2 y tenemos que evaluar la función. ¿Cuánto vale f de 5, f de menos 8, f de 0,5 y f de a? La última la dejamos expresada solamente. Ahora vamos a analizar las propiedades que tiene la función f de x igual a mx más n. Entonces, sus elementos son m se va a llamar pendiente y n el coeficiente de posición. Aquí tenemos una observación súper importante. Nosotros necesitamos solamente dos puntos para poder graficar la función, o su pendiente y su coeficiente de posición como lo indica esta diapositiva. Entonces, vamos a partir analizando lo que es la pendiente. La pendiente es la inclinación que posee una recta. Entonces, nosotros vamos a tener el ángulo alfa, que va a ser el ángulo de inclinación, y vamos a llamar m a la pendiente de la recta L. Entonces, si mi ángulo es 0, entonces mi pendiente siempre va a ser 0. Si mi pendiente es 0,
mi ángulo siempre va a ser 0. Se puede leer de las dos maneras. ¿Esto qué quiere decir? Que L tiene pendiente nula. Luego, si alfa es un número entre 0 y 90, sin considerar el 0 y sin considerar el 90, ¿cuándo pasa esto? Cuando m es un número positivo, o sea que L tiene pendiente positiva. Ahora, si alfa es un número entre 90 y 180, o sea, la recta se inclina hacia el lado contrario que el anterior, la pendiente va a ser negativa, menor a 0. O sea que la pendiente va a ser negativa, como dice ahí. Y si tenemos que el ángulo alfa es igual a 90 grados, m no está definida, o sea que no va a tener pendiente. En este caso, que la recta es paralela al eje Y, no existe pendiente. Con esto llegamos a la actividad número 2. Tenemos de la A a la J distintas aseveraciones y usted tiene que contestar si son verdaderas o falsas viendo la imagen de este lado de acá. Tenemos diferentes rectas con diferentes pendientes, tiene que decir si es verdadero o falso lo que aparece en las afirmaciones. Ahora vamos a recordar lo que es el cálculo de pendientes. Recordamos que en tercero medio ustedes ya lo vieron y para eso necesitamos dos puntos. Vamos a llamar a este mi punto número 1 y al de acá mi punto número 2. Por lo tanto, la pendiente va a ser la resta de y2 con y1 partido en la resta de x2 con x1. La diferencia de las y partido en la diferencia de las x. También lo pueden encontrar así en internet, por eso se los anoto. Entonces, la diferencia, ¿por qué? Porque la diferencia nos da la distancia que existe en el eje Y de esos dos puntos y la diferencia de x nos da la distancia que existe en el eje X. Entonces, recordamos que si usted considera este su primer punto y este su segundo punto y los resta igual, debería dar lo mismo. Cualquiera de los dos puede ser el punto 1 y el punto 2. Ambas opciones van a llegar al mismo resultado. Aquí tenemos tres ejemplos en los cuales nosotros calculamos la pendiente. Consideramos este punto como el punto 1 y este punto como el punto 2. Entonces, en este caso estamos haciendo siempre y1 menos y2 partido en x1 menos x2. Entonces, lo importante es mantener siempre, si yo ocupé el y de mi primer punto arriba, ocupo el x de mi primer punto abajo. Esto nos da 5 menos 0, 5, 0 menos 3, menos 3. Por lo tanto, la pendiente en este caso es menos 5 tercios. El ejemplo número 2, consideremos este el punto 1 y este el punto 2. Entonces, en este caso estamos haciendo y2 menos y1. Entonces abajo es x2 menos x1. Entonces, menos 2 menos 0 da menos 2, 3 menos 0 da 3. Por lo tanto, la pendiente es menos 2 tercios. En este caso, la pendiente es negativa, igual que en el primer caso. En el tercer caso vamos a considerar este mi primer punto y este mi segundo punto. Aquí estamos haciendo y2 menos y1 partido en x2 menos x1. Entonces, menos 2 nos da menos 4, 3 menos 1 nos da 2. 4 dividido en 2 es menos 2 y se mantiene el signo. Por lo tanto, la pendiente es menos 2. Aquí tenemos tres ejemplos en los cuales ustedes pueden analizar tranquilamente cómo se calcula la pendiente en cada caso.
Entonces, ahora usted tiene una actividad donde tiene 4 rectas y usted tiene que calcular la pendiente en cada una de ellas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda analizar el coeficiente de posición. El coeficiente de posición indica el corte con el eje Y, o sea, ese puntito que está ahí. Está definido por el punto 0, I. Entonces, podemos determinar el coeficiente de posición de una recta inmediatamente cuando uno tiene el n. Pero, por ejemplo, si nos dan 2 puntos, nosotros vamos a tener que realizar el siguiente procedimiento. El primer paso es encontrar la pendiente al igual que lo habíamos hecho antes. En este caso sería menos 2 menos 7 nos da menos 9, 9 menos 1, 8. Por lo tanto, la pendiente es menos 9 octavos. Luego ocupamos la ecuación punto pendiente que usted aprendió en tercero medio para calcular la ecuación de la recta. Entonces, escogemos el punto 1,7 para reemplazarlo en esta ecuación y la pendiente que tenemos ya calculada. Por lo tanto, nos queda y menos 7 es igual a menos 9 octavos por x menos 1. Realizamos, ocupamos la propiedad distributiva, en este caso, multiplicando. Luego, en el segundo paso, vamos a sumar 7 en ambos lados. En este caso de acá tenemos que buscar el mínimo común múltiplo. Si el 7 no tiene nada abajo, tiene un 1. Por lo tanto, 7 por 8 nos da 56, que sería el numerito que tenemos acá arriba. Sumamos y nos da 65 octavos. Por lo tanto, la función nos queda como la tenemos acá abajo, menos 9 octavos x más 65 octavos. Por lo tanto, el coeficiente de posición es 65 octavos. Como actividad número 4, usted tiene que determinar el coeficiente de posición en cada caso. Entonces, tenemos 2 puntos, usted tiene que determinar el coeficiente de posición y en la letra B tenemos una recta donde también tiene que determinar el coeficiente de posición. Observación. Nosotros estamos trabajando con la ecuación de la recta y nosotros siempre vamos a saber que f de x va a ser igual a y. Con esta observación nosotros vamos a ver todas las formas que existen de escribir la ecuación de la recta, por si usted estudia algún libro, puede aparecer cualquiera de estas diferentes formas. Estas formas ya fueron vistas el año pasado. Si tiene alguna duda con alguna de ellas, por favor, escríbame. Entonces, la primera es la ecuación general. ¿Cuál es la principal propiedad de esta ecuación? Es que está igualada a 0. Todo se deja a un lado y se iguala a 0. La segunda es la ecuación principal de la recta, que es donde se iguala a y. Esta de acá es la que nosotros generalmente ocupamos. ¿Por qué? Porque nos entrega la pendiente y el coeficiente de posición al tiro. La tercera y la cuarta son generalmente utilizadas para encontrar la ecuación de una recta. ¿Por qué? Porque con la tercera, si nosotros tenemos un punto y la pendiente, nosotros vamos a poder encontrar la ecuación. Y con 2 puntos, en la número 4, nosotros vamos a poder primero encontrar la pendiente, que es esta parte de acá, y luego, utilizando la 3, encontramos la ecuación de la recta. Por último está la número 5, que es la ecuación canónica, que generalmente la que menos se utiliza, pero es útil que la conozcan. ¿Por qué? Porque en esta ecuación nosotros tenemos x partido en a más y partido en b es igual a 1. Esta letra A nos va a indicar el corte con el eje X y B nos va a indicar el corte con el eje Y. Esto es siempre que A y B sean distintos de 0. Entonces estas son las 5 formas que uno tiene de escribir una ecuación de la recta. Entonces las fotos de las actividades deben ir en un Word con el nombre y el curso. En la próxima clase veremos la ecuación cuadrática y sus distintas propiedades. Para esta clase
O sea, para esta materia nos vamos a tomar yo creo que más de una clase y luego vamos a terminar viendo función potencia y función inversa. Entonces nos vemos la próxima clase en función cuadrática. Que les vaya bien.